Nuestra relación con la arquitectura se inicia desde el principio de nuestras vidas. Quizá no seamos conscientes de ello sino hasta mucho después, pero aparece ante nuestros sentidos encarnada en esos primeros lugares que nos acogen al llegar al mundo. Espacios que pudieron haber sido oscuros o luminosos, amplios o estrechos, en una gran ciudad o en un lugar inhóspito. El recuerdo exacto de aquel primer contacto se pierde en la memoria, refundido entre miles de imágenes que vamos acumulando a lo largo de nuestras vidas. Pero hay algo que queda como una impronta indeleble en nuestro interior, algo que nos habla de la esencia misma de la arquitectura. ¿Qué es y cómo entenderla? Sun inicia evocando los primeros recuerdos que tiene de la arquitectura, aquellos elementos simples de la vida diaria que han quedado indelebles en su memoria, permitiéndole luego, cuando le tocó desarrollar sus propios proyectos, tener una idea arquetípica de ciertos espacios y de las sensaciones que estos despiertan. Así, la idea de una puerta, una ventana o la idea de cómo debe sentirse la atmósfera de una cocina gracias a los materiales que la conforman, le vienen de esos primeros recuerdos. Lo cual nos lleva a pensar en el cuidado que debemos tener al elegir los materiales que usamos para la construcción, el uso sensorial de estos, de las emociones que despiertan cuando se emplean adecuadamente. Una superficie lisa no causará la misma sensación que otra rugosa. El concreto en el exterior es distinto al de un ambiente cerrado. Nos insta a preguntarnos constantemente qué puede significar un determinado material en un determinado conjunto arquitectónico. Ahora bien, si nuestros recuerdos evocan imágenes y sensaciones arquetípicas de la arquitectura y ello nos lleva a entender la influencia sensorial de los materiales usados correctamente, podemos deducir, como dice Sun, que la esencia misma de la arquitectura radica en el acto de construir. Construir, poner en la realidad algo que antes solo existía en nuestro pensamiento. Es el acto mágico, es ahí cuando se levantan y se ensamblan con total destreza los materiales, donde la arquitectura pensada se convierte en parte de nuestro mundo. Es ahí donde habla por sí misma y mantiene una relación estrecha y corporal con la vida del hombre, siendo escenario y cobertura de esta. Y todo gracias al desafío al que se enfrentan a diario quienes proyectan arquitectura, el desafío de configurar un todo a partir de un sinfín de detalles y requerimientos, de integrar los materiales, las dimensiones y las necesidades en un edificio, un espacio o un lugar coherentes. Dice Sun, me apasiona la idea de proyectar edificios que con el paso del tiempo queden ligados al entorno y a la historia del lugar donde se emplazan. Los edificios deben poseer la capacidad de ser aceptados en su entorno, la capacidad de hablar de múltiples maneras, con el sentimiento y la razón. Escribe que de todos los dibujos que los arquitectos producen, los que más prefiere y admira son los planos de obra. No es difícil entender el porqué luego de lo ya expuesto. Los planos de obra son detallados y objetivos, dirigidos a los especialistas que harán real el objeto pensado. No tratan de convencer ni seducir como las vistas 3D o los apuntes, sino que se caracterizan por la certidumbre de que algo se hará de una manera exacta. Diseñar no es un proceso lineal, no es algo que venga desde el pasado hacia el presente y ponga ante nosotros un edificio de modo directo y lógico. En pocas palabras, Sun no cree que la arquitectura esté sujeta a un determinismo histórico o a cierto estilo constructivo. Una razón más para entender el porqué de su visión arquetípica de la arquitectura, basada en sensaciones y recuerdos. Crear arquitectura, dice, trasciende todo saber histórico y técnico, por lo cual siempre procura desarrollar edificios que surjan de aquello que todos podamos entender y sentir. De esa manera, un edificio es capaz de absorber las huellas de la vida humana, adquiriendo una riqueza especial. Todas esas marcas que vamos dejando en los edificios que habitamos no son gratuitas. Basta cerrar los ojos y presenciar ese hondo sentimiento de la existencia llevándose a cabo en esos lugares, dándoles una pregnancia especial. Los valores estéticos y prácticos de la arquitectura pasan a un segundo plano. Cualquier significado estilístico o histórico no tienen ya ninguna importancia. Lo único que cuenta es ese sentimiento melancólico que se apodera de nosotros. La arquitectura completamente expuesta a la vida.
Sumter habla de la enseñanza de la arquitectura como un proceso dual, en el que el profesor no es quien tiene todas las respuestas a las interrogantes, sino que actúa como un guía ayudando a encontrar las propias. Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en ese recuerdo sensorial mencionado al principio, revivir aquello que experimentamos en los distintos espacios por los que nos hemos movido, por las distintas ciudades y calles que hemos recorrido, trabajar con nuestras vivencias relacionadas a la arquitectura. Un trabajo de rememoración sin duda, lo que nos lleva a recordar que la arquitectura es siempre algo concreto, nunca debemos olvidar aquello, no es abstracta. Por más hermoso que sea un plano, una representación, un dibujo o un apunte, la esencia misma de la arquitectura no reside en todo aquello. La arquitectura necesita ser ejecutada, como la música, para que luego se levante su cuerpo entre nosotros, su cuerpo que siempre es una experiencia sensorial.